Te doy la bienvenida a esta cuarta y última sesión del ciclo de webinars sobre automatización de almacenes y sistemas intralogísticos, un ciclo en el que han intervenido un total de 8 empresas, 3 de las cuales nos acompañan hoy. Una de ellas ya lo hizo en la primera sesión y con esto cerramos este ciclo que hemos venido desarrollando desde el pasado 2 de febrero y que, como digo, concluimos hoy. Gracias a todos por sumarse a esta iniciativa y gracias también por asistir, por participar por primera vez a este ciclo que nunca antes se había organizado teniendo como foco la automatización de almacenes. Como pequeño resumen, para los que no conocen a TGV, nosotros somos integradores de sistemas globales automáticos de alto rendimiento para almacenes. En total, en la unidad española somos 250 empleados. En la unidad española trabajamos para la península ibérica y para Francia, pero contando todas nuestras unidades desde Estados Unidos hasta China, pasando por la central en Austria, somos 3.500 empleados. Todos estos 3.500 empleados han generado en el último ejercicio un número cercano a los 1.000 millones de euros de proyectos, rondando unos 50, 60 proyectos repartidos durante todo el mundo. Y nuestros servicios son de consultoría, es decir, un cliente viene con una necesidad, nosotros creamos una solución para suplir esas necesidades. Tenemos producción propia, todos los productos que instalamos son nuestros. Y después y posteriormente la ejecución y el servicio postventa. Es decir, nosotros estamos desde la concepción de la solución y hasta durante toda la vida de la instalación. La presentación está basada en el FlashPick, pero lo que queríamos remarcar desde el principio es dónde estamos. Básicamente queremos centrarnos. En marzo va a hacer ya casi un año, nuestras vidas cambiaron, básicamente. Lo que era algo que era inusual se convirtió en lo normal. Los clientes eran muy imprevisibles, pero de repente estábamos confinados y un día la gente quería juegos de mesa y a la semana siguiente era Semana Santa y la gente estaba como loca buscando un paquete de harina en el supermercado. Los clientes no sabíamos lo que queríamos y lo decidíamos en ese instante. Y eso pasa ahora porque nos hemos acostumbrado. Además, todos los productos que teníamos en las tiendas o que queríamos comprar los teníamos en nuestras tablets o en nuestros smartphones. Y eso implicó que todas las previsiones de los expertos para los crecimientos del comercio online se quedasen totalmente incapacitadas. Es decir, no creció exponencialmente el comercio online. Además, la filosofía que teníamos los millennials de queremos los productos aquí y ahora se extendió a todos los nichos de mercados. Básicamente mi madre quiere que Amazon le mande el paquete al día siguiente. Y además, consecuencia de las restricciones y además del incremento del comercio online, el descenso de la demanda de las tiendas físicas se ha reducido. Por eso nosotros lo hemos llamado el mundo post-COVID, porque aún estamos en ello, pero es un hecho que se va a quedar para el futuro. Con FlashPick es una solución que ya veréis más adelante, está preparada para este mundo. ¿Qué ha implicado el mundo COVID o el mundo post-COVID que vamos a vivir? Pues unos ciertos retos logísticos que muchos de nuestros clientes que ya tienen instalado esta solución han podido suplir. Pues, por ejemplo, como el aumento continuo del número de las referencias. No solo que haya más referencias, sino que las referencias tengan una vida útil más baja. Se saca un iPhone cada 6 meses, por ejemplo. También en la reducción del número de referencias en las tiendas físicas. La proliferación la reducción de las tiendas físicas ha implicado que muchas cadenas directamente creen flagships, que son las tiendas estas insignia, y ahí no es necesario que estén todas las tallas o no es necesario que estén la camiseta de todos los colores o el libro que busque la persona. Además de la imprevisibilidad de la demanda. Los clientes quieren una cosa por la mañana y luego otra cosa por la tarde. Tú no puedes prever que quieran lo que quieren en ese día. Además de los pedidos más pequeños. A mí personalmente no me importa pedir un pedido por la mañana y otro por la tarde
en la misma plataforma, sabiendo que al día siguiente me va a llegar a casa. Además de la evolución del retail y las plataformas de venta. Obviamente el retail no ha muerto, pero el retail ha evolucionado. El retail se ha convertido en algo adicional y las plataformas de venta han explosionado, como AliExpress o Amazon o Zalando u otras. Además, como quinto punto, los clientes buscan una calidad de servicio que depende de la velocidad que nuestra logística le dé. Es decir, si yo soy premium, voy a querer que el pedido llegue antes y además que llegue bien, que no haya ninguna equivocación, que la talla que pida sea la correcta, que todo tipo que todas las especificaciones que yo ponga lleguen y además que lleguen en el momento, en la franja que yo he pedido y en el lugar que yo he pedido. Además de el sexto punto, ya he hablado antes, ya estaba hablando ahora, es la reducción de errores. Si nosotros no queremos que nuestros clientes, si nosotros queremos que nuestros clientes estén contentos, los errores deben de ser mínimos y eso implica que nuestra eficiencia interna en nuestro almacén tiene que ser mejor para que esos errores sean totalmente evitables. Ya lo veréis que con las estaciones que tenemos son 100% evitables. Además de la gestión de los retornos. Ahora directamente tú te pides tres tallas de camisetas y directamente 3 tallas de camiseta te las pruebas y luego lo vendes. Y eso para el cliente final no tiene ningún tipo de problema porque lo devuelve y ya está, pero para nuestros clientes esa logística es tediosa y al final se tiene que gestionar de manera muy eficiente. Y como octavo punto, son los picos muy fuertes de las demandas. Es decir, el Black Friday se ha convertido en un mes. El Black Friday siempre ha sido un día, pero al final, por logística, por gestión interna de cada una de las empresas, es necesario que se aplane la curva, que no sea un pico, que se aplane la curva de peticiones para poder tener una calidad de servicio buena para que el pedido le llegue al cliente cuando él ha pedido. Nosotros, con todo este mundo, con estos retos que ha generado, hemos creado un camino, hemos creado hemos asfaltado la carretera para que sea más fácil para nuestros clientes. ¿Cómo se ha hecho ese camino? Pues siendo rápidos, es decir, disminuyendo los tiempos de espera. Es decir, si un pedido es prioritario, se prepara que no haya ningún problema en la instalación que tienes. Además, no solo los pedidos prioritarios para el cliente final, sino para las tiendas. Es decir, si tu ruta tiene que salir antes pues, por temas de infraestructuras o porque hay productos perecederos, pues que los tiempos de espera sean más cortos. Y además, el incremento de la calidad de servicio, como he vuelto a repetir antes. Con ello, con la reducción de errores, con diversos puntos. Y además, otra parte del camino es ser flexible, es decir, es tener la certeza de que tu instalación va a ser flexible, va a ser escalable, que si dentro de 2 años tú has crecido un X%, vas a poder instalar una ampliación que no va a ser nada complicada y que además va a suplir las necesidades que vas a tener en ese instante. Y como finalidad es el ser eficiente. Y no hablo de eficiencia de envío de pedidos, sino eficiente internamente. Lo que nosotros y además lo representamos con el iceberg y es bastante, está dentro de nuestra filosofía, es buscar un coste total de la operación interesante y muy rentable. Es decir, no solo queremos que se vea la inversión inicial, sino también queremos que se vea todo lo que hay debajo, pues el mantenimiento, el gasto energético, el coste de mano de obra, la ocupación en el almacén. La ocupación en el almacén. Y Flashpeak, pues es un segundo. Es la solución la solución de TGV que he desarrollado para la gestión de pedidos. Es decir, es un sistema para todos los canales. Es un sistema en el cual un operario que está preparando un pedido va a preparar un pedido para retail y otro y a la vez lo va a preparar para e-com. No hay ningún tipo de barrera para preparar para los pedidos. Es eficiente, es rápido y hay un punto muy importante. Nos olvidamos de la filosofía batch.
vamos pedido a pedido. Por eso no tenemos que esperar a que el batch esté terminado para poder mandar los pedidos. Si tú tienes un pedido prioritario, el Flashpick te lo va a preparar, te lo va a priorizar y te lo va a preparar y tú lo vas a poder expedir antes. Nada, básicamente lo que se ha querido explicar en el esquema es que nos hemos centrado en la zona de preparación de pedidos, como la parte del almacén y la parte de las estaciones. ¿Y qué es Flashpick? Pues Flashpick es un sistema y es un sistema dinámico. Es un sistema que está basado en la tecnología de TGW Shuttle Stingray, ¿vale? El cual puede llegar a producir más de 1000 cubetas a la hora, con una flexibilidad muy importante, que es fácilmente escalable, es decir, si añades un pasillo más se puede incrementar en un pasillo más. Además, y es un punto que no hablábamos hace 10 años, que es la ergonomía. Las estaciones de preparación de pedidos son 1 a 1, la llamamos Pick Center 1TS y ahora nos centraremos un poco más en ella. Y además es un sistema inteligente, es un módulo estándar. Dentro del TGW Software Suite, que es la Elite de TGV, tenemos el módulo de Flashpick Software, el cual pone toda la inteligencia y el cual es modulable dependiendo de todas las necesidades de nuestros clientes. Y centrándonos en la estación es una estación 1 a 1, es decir, al operario se le presenta una cubeta con los artículos y una caja o una cubeta, dependiendo de lo que se necesite, para la preparación de pedidos. Es decir, aquí tiene las cubetas con las referencias y aquí tiene, con los artículos, y aquí tienen las preparaciones de pedidos. Aquí, en la parte de detrás, lo que no se ve, donde está toda la tecnología, es un secuenciador de pedidos, donde hay mini burbujas en las cuales se van preparando todos los pedidos dependiendo de las referencias que le van llegando aquí. Y os voy a poner un vídeo para que lo veáis en funcionamiento. A ver, un segundo. Espera, que no. Ahora. Como podéis ver, es ergonómico. El operario se puede ajustar a la altura, da igual el operario que esté trabajando. Como veis, simplemente tiene que leer en la pantalla que tiene delante el número de ítems, cogerlo y ponerlo en la cubeta de pedido o en la caja de pedido. Los fallos son mínimos, es decir, simplemente tiene que leer y verlo. No, el único que piensa es el sistema, el operario no piensa. Es rápido, es efectivo, también dependiendo de la estructura de pedidos que tenga cada uno de los clientes. Será más rápido. Si, por ejemplo, tenemos e-commerce y simplemente son de un ítem, pues será más rápido. Si necesitamos mandar a tienda, es más lento. Pero lo veremos posteriormente, la comparativa es muy efectivo. Y además tiene formas adicionales para trabajar en ella, pues vaciado de cubetas, errores que pueden haber, pues si no hay ítems dentro, es decir, hay puntos adicionales no solo para hacer el picking. Y como podéis ver en esta comparativa, se pueden llegar en la estación 1 a 1 hasta 600 picks a la hora, comparado con las estaciones tradicionales de 1 a varios. En la estación 1 a 1, como veis, la operaria simplemente le sale en la pantalla cuántos ítems tiene que coger, lo pone en la cubeta de pedido y ya está, no se tiene que mover, simplemente le tiene que apretar el botón. Actualmente el botón se ha modificado y se ha puesto más cercano a los operarios, pero si os fijáis en las estaciones tradicionales, la operaria tiene que andar, tiene que buscar que la luz esté encendida. ¿Esto que implica? Que un operario de primeras lo va a hacer perfectamente, pero al final hay errores, es decir, se puede equivocar. ¿Y qué buscábamos antes y que estábamos hablando? Es que querían los clientes finales querían que los operarios, querían que sus pedidos estén perfectamente, es decir, que no se equivoquen, y que además sea rápido. Y como evolución, es decir, la estación Pick Center 1TS puede ser
muy efectiva porque al final tenemos el factor humano, pero si nosotros queremos trabajar 24/7, la evolución de TGV ha sido el Pick Center Revolution. Es decir, es un country robot con un brazo que tiene un succionador que hace el mismo picking que hacía el operario de 1 a 1, pero de 1 a varios. Y como podéis ver, es un robot que directamente coge los ítems desde las cubetas de los artículos, lo deposita en las cubetas de pedido, aprende él solo, es decir, el robot tú le puedes meter nuevas referencias y las va a leer, es decir, las va a conocer y a partir del instante va a saber cómo son. Si se le cae, pues a lo mejor piensa que pesa menos, si no succiona lo suficiente, pues lo recoge, es inteligente. Y además se autorregula, es decir, muchas veces, pues como tiene 3 succionadores, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de 3 artículos, la línea es de 3 artículos, el robot coge uno, luego coge otra, y luego tiene un error, ¿vale? Y se da cuenta de que coge 2, pues lo vuelve a dejar, y coge una y ya ha preparado la línea de pedido. Es decir, con el Pick Center Revolution aumenta la eficiencia, hay un gran rango de artículos que se pueden manejar con el robot y es muy flexible y, como siempre, puede trabajar 24 horas los 7 días a la semana. Y además, es una cosa que se me había olvidado, no es necesario una modificación muy grande de la instalación. Es decir, gran cantidad de nuestros clientes tienen las estaciones de 1 a 1, ¿vale? Y simplemente modificando las zonas estas de la estación de trabajo del operario, directamente se cambia todo, se mantiene toda esta zona, se pone el robot encima y directamente ya puede empezar a trabajar el robot. Es decir, es muy escalable y con una inversión muy pequeña comparada con el resto de la instalación, tú ya puedes absorber todos los cambios que te han podido venir imprevistos. Vale. Y como punto de la eficiencia que estábamos hablando previamente, el coste total de la operación, el TCO que llamamos nosotros, aquí podéis ver un ejemplo de un cliente que tenemos en la zona de Levante. Es un ejemplo real en el cual se han puesto encima de la mesa pues todos los costes y dependiendo de los años, ¿vale? Pero no solo los costes de inversión o costes de mano de obra, sino de pérdidas, de calidad de servicio que se va a mejorar con los clientes, de energía, de mantenimiento. Y al final, el retorno de inversión, llegamos a los 3,1 años. Obviamente, perdón por el sonido, pero tengo obreros. Obviamente, la versión inicial del automático es más grande, pero con el tiempo se va allanando y llegamos a los 3,1 años. Es decir, somos eficientes internamente y además hemos mejorado la calidad de servicio, hemos mejorado todos los puntos que FlashPick te da. Y como punto penúltimo, por decirlo de alguna manera, y es muy remarcable, hablando de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de los objetivos del nuevo milenio, el FlashPick es una solución sostenible. Es decir, nosotros nos hemos centrado en el punto 9 y en el punto 12 de la Agenda 2030, que es industria, innovación e infraestructura, y además el producto y consumo responsables. Es decir, FlashPick tiene 4 puntos dentro de varios, pero los 4 puntos más remarcables es que si tú no estás utilizando un área, se apaga automáticamente, no está funcionando la instalación y gastando energía. Además, los componentes, los carros del motor de picking, del almacén de Shuttle, tienen recuperación de energía, es decir, cuando frenan recuperan energía, como un Toyota Prius, básicamente.
Además, que las velocidades y las aceleraciones son ajustables durante la operación, es decir, si nosotros pues hay un pico de coste de energía, por ejemplo, pues nosotros podemos bajar las velocidades, podemos bajar las aceleraciones para poder ser más sostenibles. Y además, y es un trabajo que estamos haciendo internamente en este instante y se va a incrementar, la fabricación de todos nuestros componentes, porque TGW fabrica todos los componentes que instala, es de un 20% de acero reciclado. Vale. Y para acabar, las referencias más importantes que tenemos, es decir, o las que podemos enseñar, son las que podéis ver, pues van desde Urban Outfitters en Estados Unidos, Mango aquí en España, Coty en Alemania, Puma también en Alemania, Victoria's Secret en Estados Unidos, Decathlon, Mayoral o Eurocar Parts en Reino Unido o Hachette en Francia. Son muchos mercados, es decir, también tenemos clientes aquí en España que tienen flash pick de supermercados, es decir, es una solución que es para todas las industrias y desde pequeñas hasta medianas empresas, desde grandes hasta medianas empresas. Y es muy flexible para todas ellas, es decir, en la mayoría de ellos se ha instalado un X para después poder ser escalable a futuro y poder asumir todos los incrementos y la imprevisibilidad de la demanda. Y para terminar, os enseñaré un vídeo de una de nuestras instalaciones más importantes en la unidad española. Es el centro de distribución de Mango en Cataluña. No es una solución solo de GTP, es una solución integral que va desde recepciones a expediciones y en ella podéis ver la forma de trabajo y la capacidad de instalación y de mejora de la logística que tiene TGV con sus clientes. Espero que lo disfrutéis y ahora lo comentamos. Como podéis ver, Mango es una instalación que es para todo el mundo, es decir, es una instalación que va desde recepciones a expediciones, está totalmente automatizado, con una solución dentro de Goods to Person, de GTP. Y para acabar, pues simplemente haceros un pequeño resumen. Lo que hemos querido es enseñaros en qué mundo estamos, los retos logísticos que se nos han planteado, se han planteado a nuestros clientes y cómo lo han mejorado con la solución FlashPick.
pues, mejorando la eficiencia, la rapidez y la flexibilidad, también mejorando la ergonomía, mejorando todos los aspectos de la gestión de pedidos con una solución que les ayuda a ser mejores para este nuevo mundo. El primer día hablamos de un caso de alimentación, de no alimentación, de no-food, y hoy hablamos de otro de alimentación, aunque sabemos que la gente que nos acompaña hoy pues, pertenece a varios sectores. Pero realmente la idea es dar una visión sobre los temas que están encima de la mesa de todos nosotros y que Juan ha señalado, ¿no? Como la rapidez y la presencia del e-com está pues abordando la problemática y cómo podemos abordar esa problemática. Perdón. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es dar una breve presentación de 1 minuto sobre Vanderlande, después hablar sobre Homepick, esta solución que hemos dicho que estamos ahora mismo pues desarrollando, implantando para facilitar los servicios de pedidos más rápidos y más pequeños, verlo con el caso de Van Gelder y de Udea, hacer un mix de los dos y después dar un breve repaso de la tecnología. Bueno, hablando de nosotros, de Vanderlande, lo que ahí tenéis nuestros datos principales, una compañía de 7.000 empleados aproximadamente ahora mismo. Los resultados financieros del último trimestre nos indican que este año acabaremos en unos 1.600 millones de euros y nuestra inversión en I+D está en como en el 4,2% de toda la facturación, es decir, unos 30 millones de euros al año. Es importante decir que trabajamos entre mercados, aeropuertos, almacenes y paquetería, pero quizá un hecho destacable a añadir a esto es que pues, desde 2017 pertenecemos a Toyota, a Kiko, que es una compañía que facturó el año pasado 20.000 millones de euros, una barbaridad, y entre todos somos más de 50.000 personas en todo el mundo. Esta unión con Toyota nos permite ofrecer una paleta muy completa en cuanto a lo que es no solo automatización, sino también intralogística. Gracias a que contamos con su soporte y que podemos combinarnos con sus equipos, somos capaces de atender tanto la cosmovinización automática como manual. Y además, gracias a los desarrollos que están haciendo con Autopilot, incorporando automatización a sus vehículos, pues es posible hacer ciclos continuos de transporte automático gracias a estos vehículos. El otro día hablamos de shuttle de paletas, están disponibles y sobre todo es muy interesante decir que una vez que las paletas están en la área que se acaban de preparar en el sistema automático, pues se pueden llevar de forma no asistida hacia los puntos de carga. Y esto lo estamos ya implantando en diversos clientes. En cuanto a lo que hacemos aquí en España, pues nuestras oficinas están en Cornellá, aquí en Barcelona, cerca de 200 personas más o menos, y desde aquí damos soporte tanto a nuestros clientes aquí en España como a nuestros clientes en LATAM. Y aprovecho hoy sí, que no lo hice la última vez, para saludar a algunos amigos que he visto que están conectados, sobre todo desde Colombia, donde son 6 horas menos. Carlos, buenos días, y algún compañero que tengo también por Chile que he visto que está conectado. Espero que lo que vamos a ver ahora sea de interés. Bueno, sé que si queréis saber algo más sobre la compañía o sobre nuestras actividades aquí en España, podemos comentar después. Básicamente, y complementando lo que ha dicho Juan anteriormente, ha habido un crecimiento muy importante del e-commerce. Nuestros datos son que ha pasado en 2020 ha subido al menos 10 puntos. Algunos clientes nos dicen que hasta 20 puntos debido a la influencia del COVID, pero con un white paper que hemos producido, hemos llegado a la conclusión de que esto se mantendrá y será a tasas del 8% y a esto no se le ve pues, un final cierto, es decir, que se mantendrá. Pese a todo, hay que decir que no esperamos que los
márgenes mejoren, al contrario, seguirán presionados debido básicamente a los costes de preparación y a los costes de distribución del tomate. Y todo esto que decimos, pues realmente hay que matizarlo por geografía y por categoría de producto, porque como veis, los datos que como decía tenemos, pues van desde penetraciones del 8% en UCA, por ejemplo, que han llegado al 13%, hasta sitios como Alemania, donde los incrementos han sido del 2%. Aquí en España todavía no lo sabemos con exactitud, porque estamos todavía recopilando información, pero desde luego todos tenemos la sensación de que ha sido muy fuerte. Entonces, básicamente, este impacto que decía que ha sido distinto por geografías y por segmentos ha sido particularmente negativo en fashion, en moda, donde las bajadas han sido de aproximadamente un 30%. Pero sin embargo, en mercancía general, sobre todo lo que tiene que ver con e-com como con alimentación, los incrementos están siendo muy importantes. Podemos citar aquí pues, el caso de Inglaterra, por ejemplo, de Ocado, que como sabéis pues, tuvo que restringir los horarios de servicio. Aquí Amazon hizo lo mismo, por ejemplo, con los artículos que ponía a su disposición, y muchas cadenas de supermercados pues han tenido colas de espera de hasta 2 y 3 semanas. Entonces, esta es una situación en la que hay nuevos retos que tenemos que asumir, y para ello Van der Lande ha introducido un concepto nuevo, Evolutions, y una parte de ella es Home, que vemos ahora. Este enfoque de Evolutions lo que nos lleva es a cambiar la filosofía en la cual afrontamos los proyectos. Tradicionalmente, Van der Lande tiene una enorme cantidad de equipos, y lo que hacemos es aplicarlos a proyectos para tratar de dar una solución que sea eficiente, eficaz y que sirva a largo plazo a las necesidades de nuestros clientes. Esto nos lleva a hacer proyectos que cada vez son pues, especiales y son difíciles de repetir. Para tratar de hacer sistemas más sencillos de implantar y más sostenibles en el tiempo, es para lo que hemos desarrollado Evolutions, que procura antes definir soluciones estándar que sean líderes en el mercado, y a partir de ella construir pues, toda la automatización que le dé soporte. Hay varios de ellos. Uno de ellos es FastFit, por ejemplo, otro es Serpic, que es justamente lo que hablamos en la presentación pasada, y que después, si queréis, podemos comentar. Y hoy en concreto vamos a hablar de otra de esta familia de Evolutions, que es HomePick. HomePick, como veis aquí, es la solución que hemos diseñado para adaptar sistemas de preparación de pedidos a pedidos muy pequeños que puedan llegar a servirse en camionetas, a tienda o a centros de distribución o de consumo muy pequeños. Básicamente, siguiendo, voy a poner aquí el puntero. La zona de preparación tiene una zona manual y una zona automática donde hay producto. Todos estos pedidos se preparan o bien en filosofía pedido a pedido, aquí agrupados, que van al pulmón de expedición, o bien a través de un sistema de shuttles contra una estación ergonómica de preparación y desde aquí la expedición. Y después todos estos automáticamente a través de robots o bien directamente a las furgonetas se cargan. Así, y para ilustrar esto, pues quería presentar el caso de Van Gelder, que es una compañía holandesa en la que hemos estado trabajando con ellos tratando de resolver este reto. Es una empresa no muy grande, una empresa familiar, donde la segunda generación está ahora mismo gestionándola, solo tiene 350 empleados y se dedica a llevar producto fresco desde el campo, ya sea de Holanda o de importaciones que hacen, hasta tiendas, asegurando la máxima frescura. Por lo tanto, un reto muy similar al que hemos hablado hasta ahora. Sus productos es básicamente producto recogido
en el campo, o bien importado, como decía. Manejan hasta 2.200 SKUs, además de todas las que procesan en su centro multitemperatura. Este procesamiento tiene unos 50 toneladas más o menos de corte a la semana y, como digo, lo distribuyen pues, a cadenas de supermercado, a tiendas de barrio, a hoteles, al aeropuerto de Holanda, en Schiphol. Si vais por allí y compráis un bol de fruta o de ensalada preparada, posiblemente sea de Van Gelder. Y sobre los retos principales que afrontaban precisamente era este cambio que tenían en cuanto a los hábitos de consumo y la necesidad de servicio rápido. Entonces, en el diseño de la solución, algunas de las particularidades que tuvimos que enfrentarnos fue, en primer lugar, pues que hubo que hacer un diseño completo de la instalación. No fue un diseño donde tuviera un almacén tipo o unos datos tipo y tuviéramos que buscar la solución, sino que definimos con ellos tanto los flujos logísticos como los flujos que van y vienen de producción. Esto nos lleva a tener que hacer pues toda la gestión de materiales y en ella destacar pues que hay una gestión de paletas que se va sobre soporte esclavo porque todos los soportes son muy irregulares y es necesario sistematizarlo para, como veremos luego, y cubetas que llegan del campo a 3 alturas con muy distintas formas que tenemos que buscar cómo etiquetar de forma automática. Y por último decir que todo este proyecto lo hicimos con la integración fue de Van der Lande, pero colaboró con nosotros en la parte de WCS y WMS Astro, una compañía holandesa con la que hemos colaborado en otras ocasiones. Aquí vemos la solución. El área de la derecha es el área de almacenamiento de paletas, que sirven directamente al área de preparación de pedidos, que está a la izquierda, y el área de preparación de pedidos que está a la derecha, y ahora vemos los flujos, cómo se desarrollan. Como se ve, la recepción es tanto de paletas como de cubetas. El flujo es bastante fluido, trabajan 6 días a la semana durante 16 horas y tienen una promesa de servicio inferior a 24 horas. Entonces, como se ve, el almacenaje se hace en un rack de paletas. Son 3 pasillos a 6 niveles, con 3.000 posiciones y una capacidad de 120 ciclos dobles hora, lo cual, aunque parezca que es mucho, es menos de 2 días de stock. Y como hay, una sectorización de tres áreas, debido a que necesita mantener distintas temperaturas para el producto. Por supuesto, se ha hecho un flujo completo de paletas de la recepción, hay un loop de transporte hasta la entrada y toda la despaletización de las cubetas hacia el sistema de shuttles que alimenta el picking. Se hace con 2 células robotizadas que rinden 600 cubetas por hora cada una. Hay un área de cubetizado para aquellos productos que les llegan directamente del campo y que no vienen en cubetas. Se hace manualmente, se pasan de cajas que vienen pues, en cualquier circunstancia y no son conformes con el sistema, se ponen en cubeta transportable y se meten en el micro shuttle con 2 posiciones para personas que rinden unas 300 cajas horas y se está con la posibilidad de incorporar un robot para ciertas partes para llegar a las 500. Y una vez la mercancía está dentro del sistema de almacenamiento, bien sea de paletas o bien que entra directamente al micro shuttle, pues se pasa a hacer la preparación, que se hace con un sistema de shuttles, un sistema de almacenamiento multi-shuttle no cautivo que se llama Adapto, que después veremos brevemente. Desde aquí se llevan las cajas de producto a las estaciones de picking, que son también pedido 1 a 1, muy dinámicas, donde hay una capacidad de preparación de las personas actualmente de 500 líneas hora, teniendo en cuenta que las líneas son de 2 o 3 unidades, algunas de 1, pero un rendimiento realmente muy alto, precisamente por lo que comentaba Juan antes, de que el operario no tiene que pensar y de que es muy intuitivo la manera de trabajo.
También hay una zona para las superas de pick to light para 80 posiciones, donde se preparan, 4 personas preparan aproximadamente unas 350 líneas hora 1. Así es como se preparan los pedidos, y una vez se han preparado y están dentro de los pedidos preparados, el mismo sistema de almacenamiento de Shuttle sirve como pulmón de expedición, recordando el ejemplo este que hemos visto de Homepick, y desde ahí directamente se expide a paletización, que es una paletización automática en dos células equivalentes a las que hemos visto, que tiene con el mismo rendimiento, o bien se envía a un clasificador de salidas donde se hace pues acopio en dollies o en rolls para distribución a través de las furgonetas. Estos son los flujos principales, y por dar una visión técnica de la instalación, aquí vemos cuáles son los flujos. Flujos directos de paleta están en rojo, que van desde el almacenamiento de paletas hasta el auténtico pulmón de picking, que es el sistema de shuttle, y desde ahí a las estaciones que están aquí. Voy a ver si las muestro. Bueno, luego las veo, pero aunque se vea esta distancia, un instante, aunque se vea aquí esta distancia, realmente las estaciones de picking, que son estas, las de producto persona, están absolutamente próximas al sistema de shuttles, y esto es una gran ventaja porque nos permite pues rápidamente servir las cubetas y no ocupar tiempo. A nivel de conclusiones de los resultados, destacar la escalabilidad que conseguimos en la instalación. Antes trabajaban en distintos núcleos, y esto ha sido un almacén nuevo que realmente ha consolidado toda la fabricación. Ha sido un proyecto que ha durado 2 años y medio desde el primer contacto hasta que empezó a funcionar, pero debido realmente a que fue un proceso donde les hemos ayudado en todos los flujos logísticos, no solo en la automatización, y propiamente el proyecto en sí ha durado 14 meses. Donde ha sido muy importante la experiencia del usuario. Al trabajar 16 horas y solo por tener turnos de noche a temperatura controlada, puede ser complicado encontrar personas para cubrir estos puestos, y más en Holanda, y esto fue otro de los objetivos y resultados del proyecto. Y por último, el más importante para ellos, el de aumentar la frescura en balda. Como bien dicen en su página web, que se ve ahí abajo en la derecha, hoy ya prometen que si envías un pedido antes de mediodía, por la tarde, perdón, son capaces de servirlo por la mañana. Y ahora, rápidamente, en 5 minutos, porque no me queda mucho más tiempo, quería daros una visión muy rápida de la tecnología. Los sistemas, el shuttle que mueve todo el sistema de Van Gelder es un sistema multi-shuttle que no solo se mueve en el sentido longitudinal de la instalación, sino también en el sentido transversal, gracias a un sistema de rack, digamos, que hace que por la parte frontal traspasa el shuttle de derecha a izquierda, y con estaciones de picking, como veis, absolutamente próximas, sin transportadores al sistema de picking, que son muy modulares. Y en caso de que una se rompa, pues es gracias al que es un bloque absolutamente flexible, se mantiene la producción desviando los pedidos y las cubetas a las demás. Aquí lo vemos. Como veis, no es necesario poner una estación de picking por pasillo, sino que cualquier cubeta puede llegar a la estación. Y por lo tanto se puede empezar muy pequeño e ir aumentando capacidad, aumentando estantería, o montando más capacidad, incrementando el número de estaciones y de shuttles. Por lo tanto, una instalación muy flexible y muy escalable,
pensada para crecer tanto en la parte estática como en la dinámica. Decir que el caso de UDEA, del que también quería hablar, el caso de UDEA es un sistema donde todo el stock está colocado en el mismo bloque de shuttles, de adapto, y realmente hay una novedad muy importante, es que hemos hecho la sectorización de temperaturas en horizontal, lo cual tiene bastantes ventajas pues, para mantener la temperatura y para asegurar la misma temperatura, que la temperatura se mantiene al máximo hasta el último momento a la que es idónea para los productos. Y ahora, en tan solo 5 minutos, pues hablar brevemente de las estaciones. Como decía, ya veis que las estaciones están absolutamente próximas. Esta es la estación, muy cerca de donde están los shuttles, y con una filosofía 1 a 1 que permite pues esto, que la persona lo piense, y con una simple pantalla se van pasando los pedidos de la cubeta de producto a la de pedido. Decir que esta misma, como señalaba Juan, esta misma instalación permite poner un brazo robótico, y la ventaja que tiene es que, al ser tan compacta y tan sencilla, no hay que hacer absolutamente ningún cambio y el brazo se incorpora directamente. Es decir, que con una estación de picking de SIR, que es nuestro sistema robótico, pues puedo estar trabajando hoy con una persona y mañana, sin hacer ningún tipo de cambio, colocar el robot. Es un robot que igualmente tiene teaching, aprende según trabaja, y una de las diferencias que tiene sobre las alternativas en el mercado es que tiene inteligencia para buscar cuál es, como veis, el sitio idóneo en la cubeta, y así hacer que las cubetas pues puedan llenarse de manera óptima y no se pierda espacio. Y con ello pues mejorar el rendimiento. Y son ya 24 minutos que llevo hablando. Esto es todo. Gracias por el interés, y solo decir que si tenéis alguna duda más, estamos a vuestra disposición. En primer lugar, y dado el escenario que hemos vivido, la pregunta es para ti, Manuel, que hemos vivido durante este último año, y dado también el desarrollo de los sistemas de automatización y de la propia logística, te preguntaría si vosotros, que sois actores principales, porque tenéis que hablar con el cliente de que es también lo es de los proveedores que nos han acompañado en estos webinars, te preguntaría si el sector logístico se está transformando de la mano de la automatización o ha sufrido algún tipo de transformación. Pues buenos días, gracias Ricardo, gracias al área de logística de CD Comunicación por organizar este ciclo de webinars dedicados a la automatización. Felicitaciones a mis compañeros de coloquio, a Juan y a Javier, por sus interesantísimas presentaciones. Y efectivamente nosotros nos impacta directísimamente esta progresiva implantación de la automatización en los procesos, ¿no? Estamos asistiendo a una transformación apasionante, un proceso de transformación en la cadena de suministro, y que viene provocado por lo que han comentado mis compañeros, del crecimiento exponencial del canal de venta online en los últimos tiempos. Entonces, esto se ha visto incrementado por el COVID en el último año, y ya ha desbordado algunas previsiones de algunos clientes. Hasta ahora, en los 3 últimos años, ya se había registrado un crecimiento muy grande. La contratación en Madrid, por ejemplo, ha sido cercana a 1 millón de metros cuadrados de naves alquiladas en cada año. Aquí, ahora mismo, hay que adaptarse a los nuevos escenarios, ¿no? Las exigencias del consumidor, que ya quiere recibir el producto,
y lo que pide es servicio, comodidad e inmediatez. Entonces, sobre todo hemos vivido la implantación de la automatización, pero en transformaciones dentro de las naves. Algunos que se dedican exclusivamente al e-commerce, algunos gigantes de la venta online, sí que ya de inicio encargan las naves pensando en la automatización integral de la nave. A veces con 3 plantas de forjado y bueno, pero lo más usual es que dentro del almacenamiento estándar se vaya sustituyendo poco a poco zonas de automatización. Entonces, esa escalabilidad es lo que está permitiendo que algunos se vayan adaptando ante la difícil anticipación que se pueda tener al gran crecimiento que está habiendo ahora mismo. Se van adaptando en escala, van transformando zonas en automatización. Algunos no requieren más superficie. Al transformar, a automatizar una parte de la nave, se gana espacio y se dedica al otro espacio a otras actividades de valor añadido, como de taller, de manipulación de objetos, de montaje, ¿no? de producto. Aquí lo que nos está impactando muy positivamente es, por ejemplo, en la calidad de los contratos. Es algo que nos beneficia tanto al cliente como a los propietarios de los inmuebles. Y es que ahora, con el crecimiento tan exponencial que estábamos viendo, algunas compañías no querían comprometerse a alquileres de larga duración porque no sabían bien el crecimiento que iban a sufrir en corto plazo. Ahora con la automatización ya son capaces de instalarse en unos inmuebles ya con una visión de mucho más largo plazo para amortizar esa inversión y para poder optimizar los espacios. Con lo cual, ahora estamos viviendo, en resumen, un cambio que, aparte del crecimiento de volumen, nos está aportando incremento de valor de nuestros inmuebles y de nuestras instalaciones. Muy bien, o sea que entiendo claramente que para vosotros el tema de la automatización y de las empresas que automatizan es un cauce para crecer y para mejorar en lo que hacéis. Muy bien. Una pregunta que rescato que de una sesión anterior. ¿Cuál sería ese cuaderno, ese listado de elementos a tener en cuenta, sobre todo los más relevantes? La pregunta tanto es para Juan como para Javier. Juan, empieza tú y luego continúa. Luego Javier, por favor. Básicamente la decisión de elegir un proveedor es la confianza. Es decir, yo, como lo decía en mi presentación, nosotros intentamos ser lo más claros por solución, es decir, intentando mejorar la necesidad que tienen, pero además enseñándoles todo, es decir, desde, como hablaba en el iceberg, y es lo que os decía, esta parte de nuestro ADN, es enseñar los costes de inversión inicial, que a veces puede ser bastante grande, pero después cómo mejora pues la eficiencia, la calidad de servicio, el consumo energético, la escalabilidad, es decir, el saber que tú vas a poder escalar y vas a poder absorber todos los cambios que van a venir al futuro. Es decir, eso es una base de confianza, es un libro abierto, es cómo se elige un proveedor, básicamente. Es creer en él. Javier. Creo que Juan lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo diría que por complementarlo, cada vez nos piden más a los proveedores que hagamos cosas que antes no hacíamos, ¿no? Antes éramos simples proveedores de sistemas automáticos o de soluciones automáticas y, por ejemplo, ahora que estamos hablando del caso de Toyota o otras compañías del sector, cada vez nos estamos consolidando más y cada vez la oferta es más grande y cada vez tenemos que saber no solo de automatización, sino de los flujos que están antes y después de la automatización y dar soluciones más integrales, más completas, más complejas también. Y como cada vez el mundo es más grande y más complejo,
yo creo que esta es otra característica, ¿no? Elegir a alguien o buscar a alguien que sepas que en el futuro te puede ayudar a resolver estos retos, que como Juan ha enseñado muy bien, pues pasa desde por vasos robóticos para picking hasta inteligencia artificial, otros temas en los que todas las compañías estamos trabajando. Muy bien. Básicamente en esto es que buscas un proveedor que esté durante toda la vida de tu instalación y necesitas a alguien que esté ahí durante todo el tiempo y que confíes en él, que sepas pues que es cercano, como nuestro servicio postventa, es decir, necesitas ese tipo de cosas. Muy bien, gracias. Juan, otra pregunta que me llega a través del WhatsApp. ¿Qué peso tiene en la operativa de una instalación automática el consumo energético? También es para los dos, Juan y Javier. ¿Qué peso puede llegar a tener? Pues dependiendo de cómo sea la instalación, es que esa es la cuestión de todo. Si tienes más pasillos de SATEL vas a tener más consumo energético, y si tienes más transportadores pues vas a tener más o menos, es decir, dependiendo de cómo sea tu instalación. Ronda, nosotros vuelvo al iceberg, ¿vale? Ronda el 5, algo así, ¿sabes? Pero se tiene que estudiar. Es decir, nosotros cuando definimos la solución nos dicen, oye, ¿cuál es el consumo energético? Es más, calculamos hasta con la tasa horaria de coste de energía y les decimos, oye, los transportadores que tienes te van a costar tal, el SATEL te va a costar tal, oye, para que tú sepas, oye, esta instalación cuesta esto. Y de esa manera, también estudiando lo que hablábamos de la sostenibilidad, estudiando que está funcionando perpetuamente, pero después, pues si tú pues, modificas las velocidades, hay apagados de ciertas zonas porque no las estás utilizando o solo necesitas en una época una instalación y en otra necesitas dos. Es decir, eso es dependiendo, pero es un estudio que se realiza y ronda el 5 o 10%. Javier. Sí, esto es cierto en cada caso, como dice Juan, y también yo creo que hay que resaltar la tendencia que todos estamos llevando hacia soluciones no solo eficientes energéticamente, sino sostenibles, ¿no? La noticia de antes de ayer de Van der Lande, que si queréis saber más está en nuestra web o en LinkedIn, es que nos hemos sumado a la iniciativa que promociona Amazon, nuestro principal cliente, para hacer que nuestros sistemas sean neutrales al carbono en menos de 15 años, creo que es. Es decir, vamos a tener huella cero y esto va a suponer unas inversiones y una revolución interna pues muy, muy importante, tirado precisamente de esto, ¿no? De la sostenibilidad y del ahorro energético. Entonces, es una gran tendencia y yo creo que lo mismo que pasó en los edificios, que ahora ya todos los edificios son LEED y son súper eficientes, pues nos llega la hora a los que trabajamos dentro de los edificios. Y que básicamente uno de los puntos, y eso es uno de los puntos para recibir ayudas de la Unión Europea por el COVID, es que lo que vayas a invertir vaya a ser, uno de los puntos vaya a ser sostenible. Es decir, es que al final no es que sea una tendencia, es que es una realidad ya y que ha llegado, se queda y es lo que tenemos. Muy bien. Al hilo de esta, en este caso es para ti, Manuel, tiene que ver bastante con lo que estaban respondiendo ahora Juan y Javier. Aunque entiendo que tiene otras variables, en mi interpretación. ¿Dónde reside la eficiencia en los centros logísticos del futuro con un alto grado de automatización? Entiendo que la pregunta tiene que ver con si es los consumos energéticos o la ubicación o otra serie de circunstancias. Entiendo, ¿eh? Sí, desde luego siempre la ubicación, ¿no? Y esa es una barrera que ahora con la automatización se puede romper. Antes había zonas, sobre todo los pequeños fulfillment cerca de los centros urbanos, que no encontraban espacio moderno, práctico para esta operativa. Ahora ya la automatización permite adaptarse a naves antiguas, naves con menos altura. Y luego, en la periferia de las ciudades, lo que siempre se ha buscado es edificios modernos, edificios con suministro eléctrico suficiente, con potencia eléctrica, con comunicación. Entonces, no en todas las ciudades eso se obtiene. Tenemos suerte en algunas ciudades que hay grandes desarrollos urbanísticos en los que se pueden construir estas naves
y podemos llegar a 50 kilómetros de distancia desde el centro urbano, pero en otras ciudades pues se tiene que ir adaptando a la orografía. No hay terreno suficiente, no hay... Entonces ahora con la automatización se permite hacer naves muchísimo más adaptadas, muchísimo más flexibles para esta actividad. Otro obstáculo que hay también a veces es la mano de obra. Y no en todos sitios hay mano de obra de este tipo. Y hay veces que ya escasea la mano de obra por la concentración de empresas que se dedican a la distribución, a esta actividad. Entonces, lo que nos requieren, pues así como en otros avances como los megatrailers, pues se necesitan unas características muy concretas, mucho espacio de maniobra. Aquí lo que necesitamos es edificios eficientes, con potencia eléctrica, que se puedan adaptar. Ahora, cada vez más, la eficiencia nos lleva también a la sostenibilidad, ¿no? Y ya muchísimos clientes lo que demandan es sostenibilidad, tanto en las instalaciones que habéis estado presentando vosotros y que lo habéis tenido en cuenta en vuestras presentaciones, como ya en los propios edificios. Bueno, esta pregunta ha salido... que yo he presentado, sí, Javier. No he hablado del edificio, pero lo mismo, el edificio creo que es de los más modernos de Europa. Se puede hacer una presentación de 20 minutos sobre el edificio de Van Gelder, de cómo hace que la luz natural entre en todas las áreas de trabajo. Bueno, es espectacular. O sea, que sí, es una realidad que va desde el edificio a todo lo que está dentro del edificio. Muy bien. Decía que esta pregunta que me llega a través del canal privado ha salido en todos los webinars, pero me interesa volver a saber volver en el caso de Javier o en el caso de Juan y Manuel, saber vuestra opinión. Es muy directa, sobre todo las empresas tienen bastante respeto a tomar determinadas decisiones por lo que pueda ocurrir con su factor humano, con sus recursos humanos. Entonces, la pregunta es directa. ¿Dónde queda el factor humano cuando se toma la decisión de hacer una instalación de estas? ¿Qué pasa con la gente? Hay, como se preguntaba en otros webinars, hay merma de recursos humanos, en fin. Manuel, si quieres empieza tú y luego Javier y luego Juan, por favor. Sí, efectivamente, se tiene muy en cuenta, con lo que he dicho que en algunos sitios hay escasez de mano de obra. Antes era un obstáculo para implantarse ahí, ahora con la automatización es posible implantarse ahí. Pero en los que ya tienen esa mano de obra y van cambiando a automatización, no se pierden puestos de trabajo. Lo que se sustituye más son los procesos repetitivos, incluso peligrosos o sucios, que eso es lo que ahora pueden hacer ya las máquinas. Y en cambio se está ganando en calidad del empleo. Se está requiriendo empleos más cualificados. Ahora, por ejemplo, Amazon está buscando ingenieros de desarrollo de software y no tanto gente de almacén. Luego, toda esa industria auxiliar que hay de reparación, de mantenimiento, de gestión de todos los equipamientos. Con lo cual, no está teniendo un impacto negativo, al contrario. Lo que vemos es que es un factor de mejora. Sí, Amazon está contratando ingenieros y Van der Lande también, Es decir, y creo que TGV también. En nuestro sector está contratando precisamente por este auge. Y por responder con franqueza a la pregunta, porque aquí la gente no ha venido para perder el tiempo, es cierto que la automatización, yo creo, reduce mano de obra directa de manipulación de materiales, porque lo hacemos automáticamente. Pero también es cierto que es muy distinto, porque tú dices, bueno, pongo automatización, quito trabajo para personas. No lo sé. Cuando hablamos de e-commerce, por ejemplo, estamos pensando en que queremos que las personas trabajen los sábados y los domingos por la tarde y por la noche. Porque como Amazon nos sirve a 24 horas o Prime incluso menos, y hacemos los pedidos porque todos estamos en casa aburridos con la tablet el sábado y el domingo, pues estamos pidiendo a otras personas que estén trabajando sábados y domingos por la noche a precios de salario base. ¿Eso es malo o una sociedad que tiene que avanzar un poco, tiene que tener, como le pasa a Van der Lande, déficit de ingenieros y no de personas trabajando en almacenes los fines de semana? Esa es la situación, ¿no? Desde nuestra perspectiva hoy, Van der Lande está creando empleo.
Yo, siguiendo lo que dice Javier, ahora estábamos hablando de sostenibilidad, que es una realidad que pensábamos que iba a llegar más tarde, pero al final está ya. Hace unos años estábamos hablando de responsabilidad social corporativa, es decir, el cuidar a tus empleados, el cuidar la sociedad, es decir, el que tu empresa aporte a la sociedad. Es decir, no podemos exigir que porque nosotros queramos tener el pedido al día siguiente, una empresa tenga que contratar a 50 personas para que trabajen un domingo por la tarde. Es decir, nosotros la automatización sí puede evitar gente, pero puede evitar gente contratada. Y además puede evitar gente contratada que después no te va a ser eficiente trabajando, porque al final si tienes un almacén manual, directamente si metes a 50 personas más, la eficiencia no te va a subir. Es más, pues muchos operarios se van a estorbar y ya está. Y por eso al final es pensar en el RSC de cada una de las empresas. Muy bien. En dos últimas preguntas. Esta está dirigida a ti, Juan, por tu presentación. Entiendo por lo que hablas, has hablado del escenario post-COVID, pero también me interesará la opinión de Javier. Y luego una última que os haré a los tres si no llega ninguna más a través del chat. Esta dice, las posibilidades de la automatización para adecuarse a la nueva realidad, entiendo que por esa mención que hacías del escenario post-COVID, ¿estaban ahí o ha habido que modelarlas? Es decir, yo apunto de mi parte a la pregunta que os hacen. ¿El sector va por delante de lo que pueda ocurrir, aunque esto era algo inesperado? Es decir, ¿ha costado mucho adecuarse? ¿Ha habido que hacer cosas rápidamente? Nosotros con FlashPick era una solución que teníamos previamente a COVID. Es decir, los clientes que lo han tenido nos han agradecido tenerlas porque directamente pues ellos preparaban sus pedidos para tiendas, para retail y directamente han tenido que absorber todo el e-com de golpe y han podido absorberlo tranquilamente. Además, muchos de ellos han cogido y tenían una estación, 2 estaciones, pero como siempre, como sabían que iban a crecer pues, en 10 años, en 5 años, tenían la instalación preparada ya para pues, poner dos estaciones más, 2 pasillos más y con eso, con un mínimo cambio, con un X de tiempo, directamente han podido absorber todos los cambios de ahora. Javier. Sí, realmente yo creo que lo que dice Juan es correcto y además es cierto que el auge de Internet y el COVID pues son retos a los que no nos esperábamos, ¿no? Y por lo tanto hemos dado una respuesta inmediata que ha sido muy eficaz. La automatización efectivamente ayuda a quien ya la tenía a superar el bache mejor que quien trabajaba en temas 100% manuales, básicamente por las restricciones que había de trabajo presencial. Pero yo creo que el futuro es acelerado, ¿eh? Y que en los próximos 5 o 10 años veremos muchas más novedades que en los últimos 20. Entonces, va a ser muy, muy interesante. Y tú, Ricardo, tendrás que organizar otro webinar muy pronto, supongo. Bueno, pues dispuestos estamos, desde luego. La cuestión de todo, Ricardo, es que son las tecnologías de toda la vida mejoradas y adaptadas a los nuevos momentos. Es decir, mi iPhone sigue siendo el mismo móvil que llevaba mi padre en el coche, pero con más cosas. Es decir, pues estos son la tecnología de toda la vida mejorada. Los AGVs tienen 20 años, pero ahora están más de moda porque son mejores para el e-com. Pues lo mismo que los transportadores nuestros necesitan rendimientos altos y pues se pueden llegar hasta 3.600 cajas porque la mejora de la tecnología ha sido buena. Es decir, nos hemos ido adelantando, pero también estamos preparados para los futuros cambios. Magnífico. Y bueno, no ha llegado ninguna pregunta más, todavía tenemos algo de tiempo, pero si no fuera así, esta sería la última que os lanzo y esta es para los tres. Y es muy directa, entiendo. ¿Qué se busca primero, el proveedor de automatización o la infraestructura inmologística? Manuel, empieza tú si quieres. Pues ahora ya estamos viendo casos y muy interesantes que ya buscan antes proveedor y hacen la caja después. No es lo habitual. Lo habitual sigue siendo nosotros seguimos construyendo naves estándar para las estanterías tradicionales, ¿no? Con los pasillos habituales y porque es lo más estándar que hay y porque podemos albergar un porcentaje mayor de clientes. Pero estamos viendo ahora
algunos que ya se anticipan, ya son capaces de ver su estrategia y que ya nos están pidiendo pues, cosas muy específicas. Eso es un reto para nosotros, porque nosotros tenemos que pensar en largo plazo y siempre nos da miedo hacer algo muy específico que es para un solo usuario. ¿Y qué pasa en el futuro cuando ese usuario ya cambia de estrategia, termina su arrendamiento? Bueno, nos vamos adaptando a eso y ahora los proveedores nos podrán decir, ellos que están percibiendo a los clientes, si en algunas ocasiones ya les llaman antes que a los propietarios de los inmuebles. Yo tengo Javier. que decir que Bueno, perdón. Juan, vale. Juan. Perdón, Javier, vale. Yo tengo que decir que actualmente estoy trabajando a la vez. Es decir, en paralelo, están trabajando en paralelo todos. Es decir, actualmente, pero es que te puedes encontrar todas las situaciones. Es decir, o por ejemplo, nosotros para una solución que tenemos de microfulfillment para pequeños proyectos, para pues dentro de las ciudades, para el lado de las tiendas y tal, pues eso ya viene muy definido. Es decir, pero luego en grandes almacenes, pues directamente como las soluciones tienen tan poca huella, los almacenes Satell no necesitan unas cargas muy grandes como tienen los mini load, pues es decir, se pueden poner en instalaciones antiguas, pero si son instalaciones nuevas también se adapta, es decir, yo no encuentro, actualmente te puedo decir eso, pero es que en el futuro puede ser de otra manera. Javier. Yo coincido con Manuel, bueno, y el caso del que ha hablado de Van Gelder fue exactamente así. Primero se pensó en la solución, ya digo, fue un proyecto de más de 2 años desde que empezamos a hablar hasta que lo entregamos, pero primero se pensó en la solución y después se vio cómo tenía que ser la caja en la que esta solución iba. Si te lo puedes permitir, digamos, pues es lo idóneo, ¿no? Adaptar todo, la automatización y tus flujos y tu edificio a tu negocio. Pero desde el punto de vista del constructor, digamos, pues entiendo muy bien lo que dice Manuel, ¿no? Que después tienes un edificio muy especial que a ver a quién le interesa. El caso este se pensó, también en esto se pensó, y aunque es de una familia, pues es un edificio absolutamente estándar de 12 metros de altura. O sea que plenamente reutilizable, digamos. Muy bien, pues si no hay nada más que añadir, no tenemos ninguna pregunta pendiente de responder, pues cerraríamos con esto. Antes de que Gracias acabemos, a todos. Ricardo, Sí, por favor. que te corte. Una, y ya por última vez, no quiero que la gente se desconecte sin decirte que muchísimas gracias por la organización. Hemos participado 2 veces, también o mejor que siempre, y a ver cuándo hace la próxima. Muchísimas gracias.